En este martes 28 de enero estamos muy contentos de recibir a un buen amigo de este espacio, de la Z101. Usted lo conoce, él es una figura, verdad, nacional, ex senador de la provincia San Cristóbal, es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y yo siempre he pensado que es tremendo vocero de su partido. Sabe muy bien comunicar y él es muy estratégico, ¿verdad? Él sale cuando entiende que es el momento para comunicar, ¿verdad?, lo que necesita el PLD. Recibimos en el Gobierno de la Tarde al buen amigo Tommy Galán. Bienvenido, Tommy. Gracias, Iluminada, y contigo a cada uno de los integrantes de este gran equipo del Gobierno de la Tarde. Sí. Es grato participar con ustedes. A veces es el tiempo que nos permite tener la posibilidad en labores muy propias y orgánicas del partido, desarrollando una labor, sobre todo en este caso mío, que me ha tocado trabajar directamente en la parte y la responsabilidad concerniente a la parte electoral del partido. Pero aquí estamos Vamos para allá. Precisamente, usted estuvo encabezando pues ese grupo de hombres y mujeres que estaban trabajando con ese día a día de la parte electoral. Pasaron las elecciones, el PLD pues luego se sometió a un congreso, 10º congreso, Reinaldo Pared Pérez, ahí estuvieron eligiendo sus autoridades, ya tienen a un secretario general nuevo, distinto al que tenían, ya han elegido ustedes sus autoridades y continúan. Tengo entendido que el día 9 de febrero, lo comentó Valentín el otro día, pues continúa pues esa conformación de miembros, ¿no?, en las diferentes posiciones. ¿Cómo estuvo la experiencia desde esa parte electoral de Tommy Galán? Bueno, ¿fue transparente? ¿Hubo situaciones? Tú sabes que cada paso y cada experiencia es aprendizaje. Y igualmente también uno aporta lo que humildemente puede aportar, sobre todo en la parte de la dirección de los procesos. Pero el partido siempre ha tenido una buena escuela a nivel electoral. El partido ha conformado un gran equipo porque son profesionales que han desarrollado un trabajo por muchos años. Y yo siempre he dicho que la labor electoral, además de lo académico, en lo que uno pueda tener un nivel de formación, pero al final lo más importante es la experiencia acumulada en los hechos, en el campo, viendo las realidades, y sobre todo cuando está muy conectada a nuestra propia realidad en República Dominicana. Cada país tiene sus particularidades en lo que es el criterio electoral, las estrategias, esos aspectos. Ahí hicimos un trabajo importante porque cumplimos con una labor de organizar los procesos, tanto internos como lo que fue las elecciones. Siempre yo he practicado el desapego, vamos a decirlo así, de entender que los pasos por las posiciones cumplen un ciclo. Uno aporta y recibe el aprendizaje, y uno apuesta a relevo, uno apuesta a la oportunidad de nuevos compañeros y compañeros, sobre todo esos que van creciendo en un proceso de aprendizaje, para poder asumir esas labores. Por eso soy muy dado a eso. Lo he practicado en San Cristóbal, en mi condición durante muchos años que estuve dirigiendo la provincia de San Cristóbal. Y en este caso, naturalmente me coloca en un dilema en estos momentos, porque uno, sobre todo tú decías, sí, estamos en un congreso que se realiza cada 5 años. Y es importante resaltar que ese congreso del PLD ha tenido capacidad de hacerlo en cualquier circunstancia. Yo digo que esta es la época más retadora del PLD. Y lo digo siempre desde un punto de vista del optimismo. Y pienso que lo que estamos haciendo hoy marca definitivamente el rumbo que el partido pueda tomar. Por eso los compañeros son pensadores, analizan, tienen que tomar en cuenta las circunstancias y en qué momento de la historia estamos colocados. Y el dilema mío es porque a veces uno dice, caramba, bueno, salgo de electoral, pero a uno quisiera realizar labores propias en San Cristóbal, en la provincia, que uno nunca deja de estar conectado. Y en estos momentos me he presentado a la Secretaría de Organización del partido, que es lo que está haciendo el partido en la elección de su secretariado. Son 51 años que el PLD tiene. De esos 51 años yo tengo 33 en el PLD. El 60% de mi vida, 65% de mi vida
está ligado y vinculado al PLD. A veces ni la familia se da cuenta y qué tanto amor y qué tanta pasión por la vida partidaria y política, pero unos tantos años de una etapa en la que uno desarrolló ya es algo que uno lleva. Por eso no me permitiría en estos momentos yo asumir una posición desde el confort, sino de ir a aportar a nuestra organización política desde la Secretaría de Organización, que es donde estamos ahora mismo, o donde estamos aspirando, y donde tenemos todo el deseo de llegar. Sí, claro. Tommy, yo noto al PLD un poco pasivo. No sé si es porque están en ese proceso interno de reorganización, pero son pocas las voces del PLD que ahora mismo están haciendo, no oposición, porque yo no creo en eso de hacer oposición, como dicen. Oposición, no, de emitir opiniones sobre los temas nacionales. Siendo el PLD un partido que gobernó 20 años y tiene muchos técnicos calificados ahí, ¿verdad? Pero que no lo veo que sacan la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando en el PLD? ¿Es una estrategia calculada o es que ha habido desánimo? ¿O cuál es la situación en ese aspecto? Lo que pasa que las circunstancias, los tiempos y los plazos a veces da la sensación de que el PLD puede estar un poco concentrado, atendiendo labores muy internas, muy propias de la organización. Yo toco esos temas y posiblemente son temas muy internos, que todo lo que es la participación de un partido como el PLD pueda tener un interés muy particular de lo que uno dice, puede hablar sobre la parte orgánica, pero la gente muchas veces esos temas no lo maneja y no lo interesa. Y el PLD en ese proceso de los congresos, son congresos que, mira, durante 50 años son 10 congresos, cada 5 años, pero nunca se ha detenido. Y son etapas importantes porque son relanzamientos. Y el PLD reestructura sus cuadros, el comité central, el comité político, la secretaría, pero el año que viene el proceso de las direcciones medias e intermedios, comités municipales y provinciales. Es toda la estructura, porque es sangre nueva. Es la posibilidad de que los jóvenes dirigentes que se van formando participen. Pero el partido sigue manejando, y sobre todo en esta etapa, donde tenemos un nuevo secretario general, donde hay autoridades que están planificando estratégicamente cuál va a ser el accionar, la dinámica, a través del soporte de los secretarias orgánicas, el secretariado técnico que tiene que ver con la aplicación de políticas públicas, y pienso que el PLD ha dado señales. De hecho, todo el tema concerniente en este caso a la situación de donde aparecieron los 400,000 bonos que quedaron sin ser utilizados, pero están guardados ahí, me imagino que en cajas y en gavetas, fue el Partido de la Liberación que la planteó. Y pienso que en otros temas también fundamentales ha sido principalmente nuestros técnicos y mujeres y hombres que han podido plantear eso. Pero son momentos de atendernos, son momentos de mirarnos hacia adentro, son momentos también de entender que hace 8 meses pasaron las elecciones. Aquí el PLD, a veces yo por el contrario, yo creo que se activa tanto que hoy estamos hablando que tenemos 8 precandidatos a la presidencia con apenas 8 meses. 8 ya son. Bueno, hay algunos que oficialmente lo han dicho, pero hay algunos que todavía no han formalizado sus aspiraciones, pero que están ahí, están trabajando, y pienso que es importante concentrarnos en esta etapa para estar preparados a asumir el papel que nos toca a nosotros como partido de oposición. Los 8 son, perdón, Lima, vamos a ver, Martínez. Bueno, está, se habla de, el compañero Abel, naturalmente, eso es. Ya salió. Francisco Javier. Charlie Mariotti. Van 3. Sí. Se habla de Juan Ariel. 4. Francisco Domínguez Brito. 5, ingeniero. Y hay otros. Son 8. Hay otros, sí, pero no me atrevería a mencionarlos porque al final
Lo que he dicho. Margarita no va a aspirar. Bueno, ¿y usted no va a aspirar? Margarita Cedeño debería de ser una candidata natural. Navarro ha tenido experiencia de participación de procesos de proyectos presidenciales anteriormente, igualmente es un presidenciable. Mira, ya me sacaron 2, van 7. Sí. Faltaría usted, Tommy. Tommy está aspirando a la Secretaría de Organización de su partido, ingeniero. Senador Luis de León aspira también. Luis de León. No, yo estoy aspirando a la Secretaría de Organización. Luis de León, senador histórico, siempre voy a decir senador, porque siempre labores. Claro, fueron muchos años que pasamos ahí contigo. Sí, yo estaba chiquito, pero de verdad que usted fue. Mira, Lima. Chiquito, sigue chiquito. Senador, partiendo de su experiencia, usted con tanto orgullo, la estrella amarilla, la enarbola con ese patriotismo y ese sentimiento PLDista. ¿Cuáles características usted cree que debe tener ese nuevo candidato o candidata del PLD de cara al futuro? Porque la marca PLD, yo siempre he dicho que a raíz de las elecciones quedó como un carro cuando se accidenta, chocado, el logo desbaratado, la puerta, todo un partido que quedó devastado, como que fue un tsunami, un huracán categoría 5, y el partido quedó diezmado. Para levantar ese partido y volver a la credibilidad, ese perfil que usted entiende de ese candidato o candidata, ¿cuáles características especiales debe tener? Mira, para serte honesto, es un tema que yo pudiera tener muy claro mi configuración de las expectativas de lo que uno quiere y ve y observa. Porque la construcción de un candidato posiblemente no es la inmediatez, no es en el momento, es una historia, uno observa. Yo pienso que ahí vale mucho ver la trayectoria de la dirigencia, el compromiso, sus capacidades. Sin embargo, mira, hablando de eso, yo siempre he dicho y decía a lo interno, y voy a aprovechar, que cada cosa tiene su momento. Si tú me preguntas a mí, yo hubiese preferido que ese agitación, ese proselitismo, ese activismo que se ha despertado frente a candidaturas presidenciales en el PLD, donde apenas nosotros estamos a 8 meses de un proceso pasado, estamos en un congreso, estamos reestructurando el partido, pienso que eso tiene su momento y tendrá su momento. Un momento que genere las condiciones de igualdad para todos y que la libre competencia al final prevalezca el sentido de oportunidad o lo que los compañeros ven en uno u otro para que pueda a través de las herramientas democráticas hacer la elección. Yo creo que esta es una etapa de construir el partido. Lo importante es el PLD, lo importante es la organización. Sin PLD fuerte, sin PLD reparado, sin PLD que pueda estar fortalecido en todas sus partes para sostener una candidatura presidencial, no hay presidente, no hay vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, no hay directores de distrito, no hay nada, porque yo siempre he dicho, y en el PLD se ha utilizado una gráfica que ilustra la importancia de nuestro partido, que el PLD era un cepillito pequeño antes, los momentos en que se formó en el 73, pero después se convirtió en un Mercedes-Benz 600. Ese Mercedes-Benz 600 fue el que acompañó al presidente Leonel Fernández, es compañero presidente. Se le puso el motor después de Mercedes, y ese Mercedes-Benz lo llevó a colocarse en las puertas de las escalinatas del Palacio Nacional. Pero igual ocurrió con el presidente. Y ahí hubo que buscar una guagua de una vez para que vivieran todo. Ese cepillito estaba lleno de moral también. Y ahí igualmente llegó el presidente Danilo Medina. Y ambos en su proceso de recorrer con sus virtudes, sus condiciones, ese camino a un proyecto presidencial montado en un vehículo así, ambos comenzaron con porcentajes que posiblemente no definían posiblemente una victoria, no definían un triunfo. Sin embargo, fue posible. Yo aspiro a eso. Yo aspiro a que este proceso, llevando los hombres y mujeres en función de su perfil, poder construir una estructura fuerte orgánicamente, pero también compañeros y compañeras que en sus diferentes tareas puedan fortalecer el partido para sustentar esas aspiraciones. Senador, después de eso, en ese mismo orden, ¿usted quiere decir que por ahora es temporáneo hablar de proyecto presidencial? ¿Es lo que usted me quiere decir? No, para mí es prematuro. Pienso y he establecido, y de hecho internamente he tenido mis planteamientos, mis posiciones sobre eso, pero la verdad que resulta ya imposible frente a los pasos y a los recorridos donde estamos, detener eso. Lo que hay que tratar de armonizar
para que esos procesos de luchas de candidatos presidenciales entonces no se metan en el medio en un proceso orgánico, y entonces la lucha de las secretarías, las competencias que se generan a los fines de reestructurar los organismos medios intermedios no se vea influenciada a una lucha de grupos partidarios para los fines de decir, no, el mío, el que me está apoyando a mí, independientemente, dejar de ver las calidades, las competencias de los compañeros, porque entonces en ese sentido sí haríamos un papel y estaríamos haciéndole un daño a lo que representa el proceso del Congreso del partido. Entonces ese es mi planteamiento y es lo que he defendido. Pero yo aspiro que los compañeros, que a veces les voy a decir la verdad, los compañeros son muy inteligentes y son muy capaces. A veces, naturalmente, siempre hay un liderazgo que asume que el tema de las líneas, el tema de bajar líneas, ese tipo de cosas, pero el PLD está lleno de jóvenes, está lleno de entusiasmo, de mucha gente que quiere establecer cambios, sobre todo el que le permitan colocar el PLD en la ruta de colocarse en lo que ha sido siempre históricamente un partido de grandes triunfos, de grandes glorias, un partido de hacer una obra memorable que ha impactado en lo que ha sido el desarrollo de este país, en la aplicación de políticas públicas, y eso es lo que uno debe defender como partido y como organización para volver a relanzarlos. Así que ese es mi papel, eso es lo que yo pienso. Yo asumiré posiciones si me toca asumirlas, porque es bueno recordar que en el proceso pasado de las candidaturas presidenciales, a lo interno, yo simplemente asumí un papel como secretario de Asuntos Electorales en la organización y ser parte de la unidad que organizó ese proceso, la CONAP, sin tener participación. Sabes que hay muchos compañeros que al final asumen una labor partidaria, porque ¿quién va a arbitrar? ¿Quién va a ser los actores internamente en el partido si todos estamos montados en un tema de candidaturas presidenciales cuando el partido es que soporta esas candidaturas presidenciales? Erinia. Hola. Senador histórico. Hoy le queda bien, ¿verdad? Sí, sí. Él vive siempre con ese tema. Sí, senador histórico. Bienvenido al gobierno de la tarde. Un placer tenerlo por acá. Siempre disfrutamos de sus participaciones aquí en la Z101. Veo que está ahora en un proceso de aspiración a la Secretaría de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, y ante los retos que tiene el PLD, que creo que la organización del partido es clave. ¿Cuáles serían los ejes que abordaría desde esa secretaría, y cuál es la visión que usted tiene de transformar lo que se ha venido haciendo hasta ahora en cuanto a la forma que se está estructurando el partido? Mira, yo siempre he dicho y he planteado que un partido sin una estructura orgánica definida y bien configurada es como un ejército cuando va a una guerra. Si tú no cuentas con un ejército bien configurado en su estructura, estableciendo con claridad los roles, es difícil que un ejército gane batallas. La Secretaría de Organización es depositaria, como digo yo, del trabajo, el esfuerzo, la dedicación de un compañero cuando construye su propia estructura, cuando recluta gente, simpatizantes que lo convierten en militantes del partido, cuando deposita un comité de base, cuando hacen un comité intermedio, cuando conforman una dirección municipal o de distrito municipal. Y eso merece ser resguardado, ser cuidado y sobre todo respetado, porque es parte de su esfuerzo. Y eso contribuye enormemente cuando tú tienes la capacidad como estructura de poder configurar, saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos organizados, qué impacto, qué territorio estamos impactando, quiénes están activos, quiénes están pasivos. Nos permite establecer y configurar planes que a la hora de su aplicación estén sustentados en una estructura real. Lo más difícil es tú contar con una cantidad de gente pensando que están ahí y sobre los planes los coloca en sus manos, y al final tú no vas a tener una respuesta, una ejecución, tú no vas a tener ningún resultado, porque posiblemente estamos trabajando con base incierta, con información imprecisa,
Y eso se da mucho y es evidente porque no es solamente el PLD. Yo te puedo decir que el PLD tiene inscritos 2 millones de militantes en la Junta Central Electoral. Pero yo lo digo públicamente porque lo digo privadamente en mi organización. Yo digo, eso es una ficción. Eso pudo haber sido en un momento. A veces confundimos simpatía con militancia orgánica, que es otra cosa, porque el militante asume responsabilidades, compromisos y tareas políticas y partidarias. Sin embargo, el simpatizante, la volatilidad de un simpatizante es tan frágil que pierde, y ya eso marca la diferencia para abandonar posiblemente el compromiso. Entonces, los padrones tienen que responder a realidades partidarias. Si tú sumas la totalidad de padrones de los partidos políticos en este país que están depositados en la Junta Central Electoral, supera la cantidad de habitantes. Sí, 20 millones. Ni siquiera el porcentaje que concierne a la mayoría de edad. No, la totalidad de los habitantes. Entonces, estamos partiendo de información que no es precisa. Y por ahí tú puedes derivar. No es posible tú configurar una estructura que al final muchas son inexistentes, otras están incompletas, pero sobre todo otras muchas veces han dejado de establecer una labor y un trabajo político capaz de construir tejido social, de generar acercamiento con su comunidad, con su población, a los fines de propiciar precisamente la construcción de esa base, que es la que va consolidando y garantizando el resultado de un partido. Ese es el papel. El PLD siempre ha tenido una gran tarea, porque realmente hay secretarías que han resultado un poquito con grandes dificultades, porque los compañeros demandan la necesidad de construir exactamente las garantías de las informaciones, la veracidad que deben tener, y sobre todo la capacidad de organizar todo ese proceso que es un ejército. El PLD realizó un proceso después del Congreso José Joaquín Vidó Mediante, estoy hablando del 21, y en ese Congreso pasó un proceso de revisión, vamos a llamarlo así, de auditoría o de reinscripción, y se lograron validar, y muchos de ellos ratificar su compromiso con el partido, de alrededor de 1 millón, siendo más preciso 963.544 dirigentes del partido en ese momento. Y eso existe la posibilidad, o ha tenido la necesidad de preservar eso e ir avanzando. Naturalmente, cuando uno observa, piensa en las imprecisiones, un poco se contamina la información, y hoy una de las tareas fundamentales que se aprobó en el Congreso es volver a hacer una auditoría para poder subsanar una situación de informaciones que no están siendo precisas. Pero una auditoría no es la que resuelve el problema. Cuando una secretaria de organización, su trabajo está comprometido en los 365 días del año, teniendo un seguimiento permanente a cada dato, a cada información, saber qué impacta en cada lugar, a los fines de tener una información lo más certera posible. Valentín Pérez. Buenas tardes, Tommy. Tommy, hola. ¿Por qué entiende usted que los PLDistas deben elegirlo como el próximo secretario de organización, por una parte? Y por otra parte, la pregunta le hizo Erina hace un momentito, quiero retomarla. Sus principales propuestas. ¿Por qué usted entiende que el PLD debe elegirlo a usted como su próximo secretario de organización? Y en este momento lo están escuchando miles de PLDistas. Dígale al país, dígale al pueblo, ¿por qué usted debe ser el próximo secretario de organización? Mira, ¿tú sabes por qué yo pienso? Porque mi candidatura surge en el momento que yo coloco el oído en el corazón de los compañeros y me doy cuenta que en el tiempo en que estoy trabajando en la Secretaría de Asuntos Electorales existe un reclamo permanente de todo lo que yo le explicaba a ustedes anteriormente. Es una situación de imprecisión, situaciones que a veces tú haces un comité de base, ese comité de base que es el resultado de tu esfuerzo, de tu sudor, de tu tiempo, que tú, es un hijo que tú pares, tú lo depositas. Es difícil que cuando a ti te retornan ese comité de base, tú lo ves que le faltan las extremidades superiores o inferiores, o al final no tiene la cabeza,
o hay gente que no son y están, y esas cosas al final resulta difícil que en el PLD pudieran pasar. Mira que es un partido que siempre hemos dicho que es el partido más organizado de la República Dominicana. Por lo tanto, tenemos que hacerle honor a eso, y en estos momentos pienso que hay deficiencias importantes que hay que suplirlas con el concurso y la participación. Yo te lo digo así porque al final son los mismos compañeros que se manifiestan en esa tarea. Naturalmente, mi participación política en una trayectoria, yo siempre le digo a los compañeros, observe la trayectoria, observen. Yo siempre he dicho, y me han manifestado en la política, y siempre, tú eres el líder de San Cristóbal. Yo recuerdo que muchas veces me lo decían, y yo, como hombre tímido, al fin, siempre decían, no, yo no soy el líder. La única diferencia que yo he tenido en San Cristóbal es que yo he sido un gerente político. Y esa aplicación de un concepto gerencial en la política en San Cristóbal me permitió organizar un partido utilizando con un alto sentido de cuerpo, de equipo, sabiendo que no hay hombre sin hombre, que no hay mujer sin mujer en términos de la participación, asumiendo propósitos comunes a los fines de fortalecer. Y en San Cristóbal hay un trabajo que yo pienso que no tengo yo que referirlo ni plantearlo, porque está ahí, se cultivó y se ha cosechado a través de los tiempos. Mi paso por la Secretaría de Asuntos Electorales, que fue fortuito, pero al final hice la labor de 3 años importante, porque al final yo le digo a los compañeros, le hemos devuelto a la Secretaría de Asuntos Electorales con una labor transparente, eficiente, con la capacidad de poder generar procesos muy complejos propios a la celebración y la organización de unas elecciones nacionales sin traumas, sin problemas, con niveles de eficiencia y de participación, y sobre todo devolverle al partido esa quietud, esa tranquilidad, esa confianza a los procesos. Es la aspiración de los compañeros. En estos momentos yo pienso que la Secretaría de Organización, no Tommy Galán, yo pienso que el partido en un alto nivel entiende que amerita transformaciones importantes, amerita la integración de una participación inclusiva, que entendamos que la Secretaría de Organización es tan itinerante como un secretario general, porque tiene que estar en el día a día permanentemente conectado con los 399 demarcaciones, distritos y municipios, cuidando y revisando lo que es la estructura, que no es más que el ejército donde se sustentan todas las tareas, todos los esfuerzos para llevar a nuestro presidente, a nuestros candidatos a presentarse con garantías de triunfos en las elecciones. Entonces, ahí hay un proceso también que tiene que llevar lo que es una renovación, modernización, pero sobre todo igualmente a esa secretaría hay que llevarle mucha confianza, y es lo que queremos hacer. Fausto Montes de Oca, su pregunta para Tommy Galán. Fausto. Antes de la pregunta, Tommy, voy a hacer una especie de preámbulo, si me lo permite, la mesa y usted. Usted hizo alusión al tema del cepillo, y luego hizo alusión al tema. Pero no fue despectivo. No, voy para allá. El PLD fue un partido que partió de una minoría y pudo construir una gran mayoría. No, pero voy para allá. Lo que quiero es que el tema del cepillo, yo lo veo en términos de valores democráticos, de respeto a las decisiones partidarias, de los métodos de trabajo. Y yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que olvidarse, pienso yo, en el Mercedes-Benz 300 y enfocarse en el cepillo, en ese cepillo de los valores. Nada más quedan 2 del cepillo. La pregunta viene. No hay 3 vivos del cepillo. La pregunta viene ahora. ¿Tú sabes cuáles son, Fausto? Los 2 que están vivos del cepillo. Temo Montaz y Danilo Medina. Después todos se murieron. El cepillo metafóricamente de los valores, de los principios. ¿Y Lionel? El Lidio estaba en el cepillo. No, Lidio no estaba en el cepillo todavía. Si me permite formular. En el cepillo no estaba Lidio en el 73. No mataban esos 2. Vuelvo con la pregunta, Tommy. Entonces, haciendo ese preámbulo, el PLD tiene conciencia clara del respeto a la voluntad popular, del respeto a las decisiones de sus organismos. Porque, por ejemplo, viéndote a ti, viendo al compañero Joselito Félix, que también aspira a la Secretaría de Comunicaciones del PLD, creo que en este momento el PLD
está obligado a dejar que la voluntad de sus compañeros que eligen se exprese. ¿Existe ese ánimo en dicho partido? Bueno, es que debe ser así, porque el PLD tiene una vocación democrática. Lo que pasa es que muchos a veces dicen son demócratas, pero a veces no lo practican. Ten cuidado. Lo dicen, pero no lo practican, ¿no? Decir algo, porque el término del cepillo que yo dije no fue anteriormente. Todavía no fue hay otro que está vivo, Euclides está vivo también, Euclides. del cepillo, sí. Pero hay que recordar que lo del cepillo no surge de Juan Bosch en los procesos de conformación del PLD, que no fue en estas épocas, en 73. estas eras. Fue en una era donde se perseguía, donde había un poco de, vamos a decir, las características propias del régimen, para no meterme mucho. Ten cuidado. Para que esto no te responda. Para que no se la intolerancia política. Para que no se meta los 12 años. Yo me estoy refiriendo La a intolerancia historia. política. Cuidado, Tommy, porque el PLD se funda saliendo del PRD, no del gobierno. Claro, pero Juan Bosch, en el momento de la conformación de ese comité político de entonces, decía que el comité político del PLD debe caber en un cepillo, en un vehículo, porque a veces tenían que reunirse en la clandestinidad. Sesionar en vehículos. Entonces, de ahí es que viene y surge la metáfora. Esa referencia. Yeah. Entonces, naturalmente, cuando hablamos del cepillo y hablamos del Mercedes-Benz, es esa transformación, ese tramo que recorre una vida de años que ha colocado el PLD en una posición cimera en la vida política y democrática nacional. Naturalmente, el PLD ha tenido siempre procesos democráticos toda la vida, donde se someten al escrutinio los compañeros. Esa ha sido una vocación. Han sido excepcionalidades cuando ustedes han escuchado en alguna época que ha ocurrido de que el PLD, bueno, se pusieron de acuerdo, van a ratificar a los compañeros para que aspiren o una u otra cosa, pero al final siempre ha sido el resultado de primarias. La modalidad de las encuestas, que la verdad que nunca la he compartido, pienso que no es un método saludable para el ejercicio de la democracia, y ojalá que las circunstancias en que todos los problemas que generan hayan permitido entender que en lo adelante tenemos que asumir lo que es el ejercicio democrático. ¿Cuál es? Someterse al escrutinio, el voto popular, la voluntad popular, la simple voluntad popular de los compañeros en su pensamiento, en lo que se quiera. Claro, a veces en esos procesos internos se generan acciones, conductas, pero no es la generalidad de a veces personas que cultivan un caciquismo y piensan que el bajar raya y ese tipo de cosas o la receta, pero estamos hablando en un nivel del Comité Central donde yo apuesto que siempre existe un sentido crítico, ponderado, de ver esas potencialidades y cualidades de los compañeros. Y eso es lo que debe primar en el proceso. No se puede actuar contra natura en estos momentos, porque al final estoy diciendo, el PLD está cruzando su momento y sus tiempos más retador. Si nosotros no queremos entender esas cosas, entonces yo creo que no estaríamos pensando hacia adelante, hacia el futuro. Entender y reconocer todo. Claro, yo le decía a alguien, mira, es muy difícil. El PLD ha sido atacado enormemente y ha sido víctima permanentemente, independientemente de las razones, pero al final ha sido un interés marcado de destruir un partido. Sin embargo, ustedes observan que aún lo difícil que ha sido ese camino, y yo decía, bueno, nos han dado a veces que nos hemos caído de rodillas y hemos tenido la capacidad de levantarnos y seguir avanzando. El PLD tiene una base que al final está ahí. Usted hace en cuenta, usted puede decir, está disminuido desde esos tiempos de gloria en niveles importantes, pero está ahí jugando un papel determinante en una alta representación popular. El PLD es un partido que los 48,000 kilómetros cuadrados en cada pulgada del territorio nacional tiene una estructura política, tiene una simbología partidaria, y es solamente alimentarla y volver a cosechar, a cultivar
toda esa parte que está ahí. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que centrarnos. Siempre digo y lo repito una y otra vez, porque lo digo aquí con ustedes: si no hay partido, no hay presidente, senadores, diputados, no hay nada. Tommy, entonces antes de pasar con Joselito, hay preguntas de nuestra gente. Estamos en vivo a través de Claro TV, Canal 110. Claro. Y estamos en vivo también a través de Wintelecom, pero también en nuestra transmisión de YouTube. Hay cientos de dominicanos aquí y allá que quieren preguntar. Antes de pasar a Joselito, como tengo una pregunta aquí que, bueno, me has dado un pie de amigo. ¿Está entonces Tommy Galán en desacuerdo con las candidaturas independientes? Bueno, tú sabes que ese es un tema que se deriva de la decisión del Tribunal Constitucional. Yo le decía en una reunión que nos encontramos de amigos, de actores que tuvieron que ver con esa decisión, y yo les comentaba que desde mi punto de vista hubo una acción del tribunal que tocó las facultades de otros poderes. Yo pienso que las candidaturas independientes o las candidaturas que se pueden generar de gente que por alguna u otra manera han tenido una iniciativa en la participación pública política ha estado abierta. Nuestra Constitución establece un régimen de partidos políticos, agrupaciones políticas, movimientos políticos, como la manera de cualquier ciudadano poder, a través de esos instrumentos, ejercer la participación de la política partidaria. Es la propia Constitución también que configura en sus articulados esos aspectos. Por lo tanto, cuando se deriva de una inobservancia o de un aspecto que el artículo de la ley plantea una independencia, pero al final aquí siempre se habla de espíritu del legislador, pero ninguno busca en el espíritu del legislador, porque el espíritu del legislador es simplemente buscar en las actas, en las documentaciones, cuando hay ambigüedades, cuando hay situaciones que en un momento pueden generar un aspecto contrario a lo que el propio espíritu de la ley dice, es muy fácil determinarlo, pero solamente se esboza en la parte discursiva, pero al final no se busca, y si lo buscan, lo encuentran. Sin embargo, siempre he dicho, ese elemento pudo subsanarse sin que un tribunal constitucional legisle sobre eso, y muchas veces, porque de hecho lo comentaba, no en ese caso, son muchas las veces que el Tribunal Constitucional, que fue lo que ha tomado resoluciones y decisiones que han tocado facultades que corresponden al Congreso Nacional. Senador, yo aspiro, cuando tú me dices las candidaturas independientes, mira, yo aspiro a que entre todo el mundo a la política. De hecho, aquí, si tú ejerces la abogacía, tienes que ser abogado. Si tú ejerces ingeniería, tienes que ser ingeniero. Si eres periodista, tienes que ir a estudiar periodismo. Pertenece a un gremio. Doctor, esto. Ahora, el que quiere ser político, todo el mundo tiene la libertad, porque la Constitución simplemente dice mayor de edad, está facultado en sus derechos civiles y solamente con eso para que todo el mundo ejerza la política. Joselito. Sí. Tommy, bueno, yo quiero hacerte una pregunta con respecto a la calidad del Congreso Nacional. Hay muchos sectores que han venido expresando preocupación por el nivel del Congreso Nacional. Antes, pues veíamos esos exponentes congresistas plantear temas de mucho nivel, y la gente lo evidencia, la gente ve que hay como una baja en la calidad, y no quiero señalar a nadie particularmente. Tommy Galán, en su experiencia de senador, que jugó un papel importantísimo en el Congreso Nacional, ¿cómo evalúa la participación del Congreso en este momento? Y también aprovechar para que demos una mirada sobre la situación económica del país. ¿Qué ve Tommy? ¿Cuál es la preocupación de Tommy Galán en este momento? Mira, en cuanto al Congreso,
no te voy a negar que me resulta un poco, por mi misma participación de muchos años en el Congreso, tener una evaluación en función de eso, de antes y después, porque el Congreso lo va configurando el propio voto popular. La gente siempre dice, la gente merece el gobierno que elige, al final es el poder del voto. Yo sé que cada etapa, cada Congreso tiene sus luces, tiene sus sombras, sus grandes logros, y pienso que lo que hay que tratar siempre es que, y hablábamos de las candidaturas independientes y todo eso, que lo ven como un ejercicio de apertura a la democracia, pensando que eso puede contribuir, y al final no resulta así. Tenemos los partidos políticos que han sido vulnerables precisamente en hacer un ejercicio hasta cierto punto irresponsable, y le han abierto las puertas a cualquier persona que tenga dinero para hacer de la política un ejercicio de la plutocracia. El que tiene más dinero es el que se impone. Y no solamente el que tenga más dinero, es que la naturaleza de esos capitales mal hechos, que te lo digo porque no son rumores, son hechos y realidades de acciones que han tenido como consecuencia de apreciamientos de personas que han salido del Congreso y han salido apresados por aspectos que tienen que ver con el narcotráfico. Pero cuando tú ves partidos que establecen la política del ven tú a ver las puertas, no son rigurosos en un proceso de selección o de exactamente de lo que es una militancia, y aparentemente entra todo el mundo, y eso tiene repercusiones en lo que es la configuración, porque entonces no es un Congreso que debe actuar en procurar la mejor actuación sobre la construcción de un sistema jurídico importante, o la construcción de iniciativas legales que vayan en beneficio. Se constituyen en actores fundamentales con el interés y el propósito dirigidos a sectores específicos, y asumen a veces su participación de complicidad en todo eso. Pero esa es la realidad, y creo que la sociedad lo que debe es, y lamentablemente cuando unifican las elecciones para meterlo todo en un solo saco, donde la gente no tiene la posibilidad de discriminar mejor, cuando se hacía en elecciones separadas, donde se permitía un escenario donde el liderazgo local tenía que estar sometido mucho más al escrutinio, donde la gente podía observar más de cerca cuáles son sus propuestas y no están sobre el arrastre de figuras presidenciales, donde se focaliza y donde se centra la atención de una lucha en unas elecciones. Posiblemente también eso tiene consecuencias en conformar afecta la calidad de un Congreso. Entonces, pero al final todo tiene sus luces. Ellos tendrán que hacer su trabajo y poder. A veces son congresos más traviesos, menos traviesos, pero esa es la realidad. Senador, vuelvo con el tema de las candidaturas independientes, porque al parecer hay un consenso en los tres partidos mayoritarios de que es violatoria y que además afecta al sistema de partido. Si hacemos una metáfora, y usted le toca hacer entonces el presidente de la comisión especial que designa el Senado de la República para buscar una solución a ese conflicto, ¿cuáles propuestas usted presentaría al país si hacemos ese papel? A los fines que no. Hay un consenso en los tres partidos, PRM, PLD, Partido Reformista, todos los partidos mayoritarios, de que las candidaturas independientes afectan la democracia, que son un problema y que van a traerle la narcopolítica a la República Dominicana. La Junta Central Electoral precisamente en este momento está reunida, están buscando una solución. Todo pinta de que va a ir al Congreso Nacional para esa modificación, para fortalecer la democracia. Usted, con su experiencia legislativa, si usted le toca ser el presidente de esa comisión especial, por ejemplo, a edificar a los oyentes, ¿cuáles medidas urgentes ustedes para salvaguardar y proteger al sistema de partido? Yo me imagino lo que van a hacer los legisladores. Lo que yo sí te dije desde el principio, le dije a ustedes que yo no estuve de acuerdo de la decisión de la Tribunal Constitucional, porque ellos pudieron hacer una acción tendente a corregir y no a legislar sobre algo. Pero ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Ya tú sabes que las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables. Son aplicables para todos. Entonces, no, pero lo que toca el tribunal. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué dice la ley? La ley y el mandato establecer mediante la ley las formas en que una candidatura
puede entrar independiente. Y yo me imagino que los legisladores van a establecer una cantidad de requerimientos que posiblemente igual que los partidos, va a exactamente a generar una dificultad. Al final no era necesario establecer ni el Tribunal Constitucional sobreactuar sobre una parte facultativa de un poder. El tribunal pudo ir en dirección de que el Congreso, frente a un sentido de contradicción de la ley, corrija esa ambigüedad, porque simplemente si hubiese estado ese tiempo y el Tribunal Constitucional no legisla, tú simplemente la propia modificación de la ley establece esas ambigüedades, elimina esa ambigüedad y la lleva y la centra a su espíritu natural, real. Pero pienso que ahí van a plantearse primeros requerimientos de lo que es un partido y algunas particularidades que deben obligatoriamente establecer filtros importantes para evitar lo que tú estableces. Mira, y eso es una realidad, una candidatura independiente, eso es para que el rigor de asumir un compromiso partidario, de estar en una vida pública, política, de no ser los candidatos que aparecen cada 4 años, sino que su ejercicio político es continuo, es constante en sus comunidades, ante la población, ante la sociedad. Yo pienso que eso tendrá que ser corregido. Senador Galán, Marco Rubio viene a la República Dominicana el próximo día 5, enviado por Trump. No se sabe, pero viene a reforzar su política migratoria y de arancel y esas cosas, que es lo que ha esbozado Trump. Marco Rubio en una ocasión dijo que Danilo Medina fue acicateado por el gobierno de Panamá en el 2018 para las relaciones con China. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es la opinión del PLD con relación? Eso, la parte de Marco Rubio, por si usted tiene alguna información, porque yo sé que en ese tiempo usted no era senador, ya en el 2018, usted salió en el 16, ¿verdad? 20. Pues era senador. Sí. Entonces usted algo sabe de eso. ¿Qué motivó a Danilo Medina para establecer relaciones con China, si es como dice Marco Rubio, que fue Panamá? Y en segundo término, ¿qué opina el PLD sobre la política migratoria de Donald Trump? Mira, no, al presidente Danilo no era necesario eso. Es la acción de un presidente con visión estadista, de la necesidad. Tú no podías estar al margen de una realidad en lo que significa China. Y de hecho, pienso que frente a las realidades de haber formalizado relaciones con China, son aspectos muy favorables que la República Dominicana ha podido, comenzando, de hecho, recuerdo yo que cuando vino el COVID y aquí estaba la incertidumbre de las vacunas y todo eso, todas esas primeras vacunas que llegaron aquí fueron precisamente por existir esa relación. Danilo lo que fue siempre un presidente visionario y valiente, porque sí te voy a decir la verdad, quizás aquí hay personas que han pasado y han tenido la oportunidad o están ejerciendo la presidencia de la República, y si le hubiese tocado decisiones de ese tipo, no tienen la valentía de tomarlas, como no pudieran haber tenido la valentía de asumir una inversión para la construcción de Punta Catalina, a pesar de la oposición, de los intereses económicos, del control, el poder fáctico de esos sectores, del poder de los generadores, del capital privado, de la situación de debilidad. Un presidente valiente y con una visión bastante clara, como Danilo se atrevió a hacerlo. Posiblemente otros se acobardan. Por lo tanto, es un tema de visión, es un tema de tú hacer lo que corresponde desde la dirección. Un presidente no se está para ser simpático con nadie. Un presidente está, sobre todo, pero naturalmente, cuando tú tienes un gobierno que está sustentado en la aplicación de políticas públicas muy bien diseñadas, que no es un barco a la deriva,
posiblemente aplicando el ejercicio del poder desde la inmediatez o sobre cómo estamos hoy, qué se mueve hoy y yo hacer acciones aventureras. No se trata. Yo pienso que el PLD pudo configurar durante todos sus gobiernos políticas públicas muy bien definidas. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos lograr como país, como República Dominicana? Entonces, esas virtudes yo las veo y pienso que son parte de las cosas que le da grandeza a los presidentes, porque la grandeza está muy atado a la grandeza de sus decisiones. Y sobre la política de repatriación de Donald Trump, ¿qué piensa el PLD? Bueno, yo pienso, no el PLD. No ha discutido eso. No. Yo estoy aquí en mi condición de Tommy Galán. Yo no puedo involucrar una posición del partido. Aspirante al secretario de organización. Las políticas migratorias, primero partiendo de un derecho de todos los países a final de poder aplicar sus políticas. Eso es indiscutible. El derecho de poder organizar sus espacios, de tener controlados sus espacios, es indiscutible porque pasa aquí. Aquí sacamos y estamos en ejercicio permanente de llevar, como dicen aquí las camionas, que dicen aquí, a llevar indocumentados que no están establecidos legalmente. Sí. Yo lo que creo que nada de eso puede violentar la dignidad humana, los derechos, colocar a familias o a seres humanos en una situación de zozobra donde no se cubra. Ese aspecto yo pienso que es lo relevante de lo que tenemos que observar. Pero tenemos un presidente que apenas tiene días que llegó, ¿verdad? Dicen mucho que el tema de él va más dirigido a también un ejercicio muy mediático, muy propagandístico en función de que sus acciones, de que su propaganda son más o tienen más alcance de los hechos reales de su aplicación. Pero vamos a ver, yo pienso que ese aspecto hay que verlo, irlo analizando, pero sobre todo lo que hay que ver es la dignidad y resguardar los derechos en función del tratamiento que deben tener los inmigrantes, sobre todo en condiciones de indocumentados. Valentín, pero ya no le diga senador. Tommy. Él fue senador, pero ahora está en condición aquí, ¿verdad? Sí. De miembro del comité político que busca ese espacio en la Secretaría de Organización. Hemos visto en redes sociales y en otros medios de comunicación una promo de usted. Y usted en uno de sus eslogan habla de orden. ¿No hay orden hoy a lo interno del PLD? Organización es orden. Siempre hay cosas que ordenar. Tú llegas a tu casa y posiblemente cuando tú sales de tu casa hay alguien que te puede ordenar en la habitación. Yo no sé si te lo ordenas tú mismo, pero siempre es un ejercicio permanente. Y diario. Por eso digo, el trabajo es profundizarlo, no es un orden de un día. No es un orden porque hay un proceso interno y queremos rápidamente ordenar las cosas, o llega a visita a la casa y no, son parte. Creo que, claro, yo pienso que hay cosas que ordenar, yo pienso que hay cosas que gerenciar, yo pienso que hay que construir más confianza, porque cuando tú tienes un conglomerado que se alimenta mucho por la desconfianza, tú la atacas sembrando más confianza. Pero para sembrar más confianza, tú tienes que hacer un ejercicio transparente que permita tener a todo el mundo siempre cercano a los fines de poder. El trabajo de un secretario es gerencial, es un gerente, porque el trabajo de organización realmente lo construye cada quien en su territorio, en su demarcación. Tommy, hay otra pregunta de nuestros oyentes, de las personas que nos ven, que nos escuchan, y va alrededor de la figura del Procurador General de la República. En los próximos días, pues, se tiene previsto elegir a una o a un procurador nuevo. Desde el punto de vista de Tommy Galán, ¿ha cumplido con las expectativas? ¿Ha llenado las expectativas generadas de la Procuraduría Independiente, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y el grupo de procuradores adjuntos? Mira, Procuraduría Independiente es un concepto que habría que discutir. La figura de doña Miriam indudablemente reviste de mucha autoridad, prestigio, una persona muy respetada,
yo pienso que eso tiene un valor agregado a lo que ha sido su propio ejercicio. Yo podría decirte, valorar una gestión propia, tendría yo que tener mucha información, porque un procurador no es solamente, un procurador es una gerencia, de hecho, en todos los aspectos, al margen de lo que el Consejo puede manejar. Pero creo que en términos general siempre valoré y ponderé positivo lo que es la figura de equilibrio, de mesura, de justicia. Independiente es un concepto propagandístico, utilizado más bien desde el Poder Ejecutivo para poder cubrir lo que podría ser acciones que van en una dirección que no responden a ese ejercicio de la justicia, ni de la lucha contra la impunidad, en las cuales yo estoy básicamente de acuerdo en términos generales, en función de una política. Pero lo que se ha visto aquí no es una política, es una intención de malograr, de dañar, y muchas veces eso, frente a lo que debe ser el desempeño y el ejercicio al final de una gestión, posiblemente puede empañar, sobre todo porque ahí tenemos 2 procuradurías. Y eso se sabe y se entiende porque el mismo momento de sus juramentaciones, en un hecho sin precedentes, se juramentaron el 16 de agosto del 2020, fue 2 procuradoras generales. ¿Cómo 2 procuradoras? Claro, porque estuvo doña Miriam, estuvo Jenny Berenice. Entonces yo pienso que... Y un procuradorcito, Camacho. Entonces yo pienso que... Pero a ella la pondero favorablemente. ¿Usted considera que quizás Jenny Berenice debería ser la próxima Procuradora General de la República? No sé, es una decisión del presidente. Entonces hablamos de justicia independiente, sí, pero al final es el presidente que decide, porque hicieron un maquillaje medio extraño frente a una reforma constitucional que al final uno es como uno no sabe cuál fue el objeto de eso, porque mira, fue una reforma tan poco impactante que a la semana se desvaneció y al final nadie habló de eso, porque la trascendencia que tuvo no existió, no tuvo trascendencia. Lo que hace que una reforma constitucional sea muy comentada generalmente es la reelección, y en este caso la reelección operó en forma contraria. O sea, el presidente lo que hizo fue, según lo que comunicó y lo que resultó en la Constitución, fue bloquear más la reelección. Sobrelegisló, porque al final lo que él entendió que estaba poniendo estaba colocado en la Constitución. Pero pienso que también el ejercicio de lo que era una facultad directa, transferirla al Consejo de la Magistratura sobre un mecanismo de que al final ahí se sabe que se impone lo que el presidente establece, yo pienso que es una manera, pero al final no se puede hablar de justicia independiente. Eso no lo hace más independiente la elección. No, de ninguna manera. Y los controles que pusieron, que no podía ser una persona que haya estado en política sin... Bueno, yo tengo mi criterio sobre esos aspectos. Tú sabes que yo siempre he dicho que aquí hay una intención a veces de acabar con la clase política y el sistema de partidos. A veces no, eso viene ejecutando. Claro que se está ejecutando. Candidato independiente. Y siempre, curiosamente, yo siempre he dicho que cuando tú ves esos artículos y estableces la parte política como para poder accesar a posiciones, es una manera de ir bloqueando, porque al final tú dices, bueno, ¿cuántos recursos políticos estaríamos dejando de desaprovechar porque pasamos por el ejercicio político y al final estamos revestidos, muchos de ellos, con las calidades, las competencias, la integridad, la honestidad, los perfiles? Y tenemos ejemplos, pero simplemente yo no comparto ningún ejercicio legislativo en la que quiera ponérsele un impedimento a la clase política, porque tampoco creo en eso. Además, Tommy, hay que decir... Yo creo en los procesos de evaluación, creo en los procesos de selección, siempre y cuando cumplan con un propósito real
y honesta. Además, Tommy, decirle a Irinia, que no sé si ella se acuerda, que las boletas de la reforma constitucional del show se vendían para Plaza Ágora. La boleta. ¿Cómo así, Joselito? Todo el mundo sabe. Que aquí, ¿qué boletas? Las boletas del show del Ministerio Independiente. Ave María, Cristo Redentor. Tommy, esta pregunta no es de nuestra audiencia, es una pregunta mía. He escuchado, he leído en los últimos días, pues algunos dirigentes de tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo hablar de ir de nuevo a las elecciones unidos, el Partido de la Fuerza del Pueblo y el PLD. Es algo extemporáneo porque estamos hablando que las próximas elecciones son en el 2028, apenas estamos iniciando el 2025. Pero usted es un político bastante acabado. ¿Cuándo puede dejarse de pensar en estos partidos como si fueran primos que al final van a terminar unidos? ¿Se van a terminar a dividir estos dos partidos o siempre va a quedar en el imaginario de la gente que pueden unirse para algunas elecciones? Pero separados están. No, bastante separados. Desde el momento del desprendimiento. Claro. Eso está claro. Pero a veces hay sentimientos y personas que auspician, promueven, sobre todo porque yo siempre he dicho que cuando la gente, las circunstancias, sobre todo cuando la clase, los más desposeídos, la realidad golpea y ve la calidad de vida deteriorarse, lo que son aspectos que fueron superados, volver otra vez a esas dificultades que ya transitamos, todo eso impacta en la mente y en el corazón de la gente, porque colocan al PLD en la primera posición para pensar el PLD, con el PLD vivíamos diferente. La gente tiene una necesidad primero de sacar de lo que están, y esa necesidad se manifiesta a veces establecer formas y mecanismos, y esas formas y mecanismos da a que gente plantee aspectos que vayan en la posibilidad de aglutinar fuerzas de oposición a los fines de un propósito común. Eso es una intención, pero de eso dentro de las organizaciones, en términos de que estén nada que ver. Yo pienso que en estos momentos sí amerita concentrarnos políticamente y partidariamente. Nadie puede ir a una mesa de negociación con debilidades, porque al final, si se sienta, va a llevar la de perder en sacar el mejor entendimiento y acuerdo. Eso pasaba con Punta Catalina, que lo decía yo siendo senador, incluso con don Celso, que de alguna manera u otra en ese momento no era un propiciador de Punta Catalina, al contrario. No, era un opositor. Celso había hecho ya licitación para... Y decía yo que el gobierno está obligado a construir músculos y fuerza a los fines de sentarse en una mesa de negociación con los generadores, porque si no iban a hacer lo de siempre, iban a fulminar. Y los acuerdos que se van a llegar ahí no iban a beneficiar a la mayoría. Esto es tiempo de que los partidos trabajemos, sobre todo la oposición, internamente, fortalecernos debidamente, trabajar muy cercano, construyendo esa empatía que es necesaria. El PLD construir con esas propuestas, con esa renovación de jóvenes que hoy representa el 53% de nuestra matrícula de edad de 18 a 35 años. Y pienso que esa es la parte que tenemos. Pero de que se oyen esas cosas, sí, posiblemente por lo que te expliqué. Pero no creo que, por lo menos en lo personal, no es momento de eso. Hemos conversado con Tommy Galán, ex senador, dice Lima, y aquí cabe perfecto, senador histórico de la provincia de San Cristóbal, todavía se le recuerda bastante bien por el Senado, porque fue un senador muy presente. Desplazó a Nano Uribe. Reemplazaste, Nano. No, pues Nano duró 10 años, pero él tuvo la ventaja que fueron 10 años dirigiendo. De verdad. El presidente. Pero siempre pedía talleres, decía Balaguer. Yo quiero irme de aquí porque aquí no hay talleres del Senado. A mi gran amigo, Dios lo tenga en gloria, Reinaldo, que le decía yo siempre, tú
Él sí rompió el récord de enano, porque él duró más de 10 años siendo presidente del Senado. Tommy, vamos a esperar que cuando vuelva a visitarnos sea ya secretario de organización del PLD. ¿Y quién más aspira a eso? Dios mediante. El compañero Mayobané, que es el titular actual. Sí. Mayobané se mueve Mayo. Claro, Mayobané es un buen político. ¿A quién se parece? A Félix Bautista. Se mueve más. Ay, qué comparación. Vámonos a la pausa. Gracias a Tommy Galán. Y que vaya bien todo este proceso, que termine el PLD este proceso de la mejor manera y que den la oportunidad a miembros de ese partido que tienen la intención de trabajar. A Tommy se le ve la pasión por trabajar por su partido. Nos vamos a la pausa, Freddy Fariñez, y al regreso más del Gobierno de la Tarde.